algún momento es como que si tuviera nuestro pensamiento en otra parte, porque estamos caminando y estamos actuando como cualquier persona, porque somos seres humanos. Dios ha permitido que estemos en este mundo y entonces actuamos de una manera, y es cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos indica si realmente estoy viviendo lo que estoy predicando o si aún me falta más. Yo pienso que a cada uno de nosotros nos va a faltar cada día más. Porque este es un camino que no está en el Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, primeramente decimos al Señor que Él es nuestro Señor y que habita en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a redarguir nuestra vida cristiana. Y empezamos a andar y a caminar. Pero de repente observamos que en nuestra vida nos falta aún más cosas por hacer para agradar a Dios. Pero esto no es para desanimarnos, porque si usted está viendo que le falta es para que puede seguir mejorando. Si me falta, usted puedo seguir avanzando. Porque si ya llego y pienso que ya llegué, ya estoy bien en todo lo que me falta, ¿para qué buscar más? Y ese es el error a veces que cometemos. Pensamos que como Dios me habló en un momento y estoy empezando de repente a hablar un poco más, pienso que ya llegué a la estatura de Cristo, pero resulta que nos falta avanzar aún más. Y eso el Espíritu Santo de Dios lo empieza a mostrar en mi corazón. Cuando usted siente la presión, es cuando va saliendo lo que realmente es. Y de repente, cuando todo está tranquilo, somos verdaderos cristianos, porque estamos orando, estamos buscando la presencia de Dios, estamos gozando en el Señor, estamos cantando alabanza. Pero de repente en la prueba, doy una contesta que no debí dar, tomé una decisión que no debí tomar, el Señor diciéndome que esa decisión no es la correcta, sino sentirme el Espíritu Santo de Dios, que estoy tomando una decisión incorrecta, pero de repente la tomamos, ¿verdad? Y entonces hoy me doy cuenta de que todavía me falta. Y cuando el Señor le mostró la revelación a Juan, se lo reveló no fue Juan a las iglesias. Entendamos de que el que está hablando esta palabra, el que está dando el mensaje a las 7 iglesias es Jesucristo. Y cuando Jesucristo da la palabra es porque Él conoce la condición individual de cada iglesia como grupo y la condición individual de cada miembro de la congregación. Sea el Señor el que siempre ministre en nuestro corazón. Hermanos, usted no conoce mi vida, mi esposa conoce parte de mi vida, pero de repente, como yo me comporté en el trabajo, ella conoce lo que yo le cuento. De repente en el trabajo me conocen los compañeros de trabajo. Y así, pero en mis pensamientos, ¿quién conoce lo que yo estoy pensando? Solamente Dios. Nosotros conocemos parte inclusive de nuestros pensamientos. Pero el Señor realmente conoce todos nuestros pensamientos. Y conoce nuestro corazón. Y conoce la intención con que hacemos las cosas. Porque puede ser que yo cree que estoy actuando por amor, pero tal vez por una satisfacción personal. Oye, me siento bien cuando hago esto. ¿Usted no ha escuchado personas que hablan así? Oye, yo hago esto porque esto me llena. Una satisfacción personal. Cuando nosotros como cristianos es una satisfacción, pero para Dios. Hago las cosas porque amo realmente a Dios. Así a mí no me agrade ciertas cosas. Pero cuando usted empieza a amar a Dios, o empezamos a amar cada día más a Dios, nos enamoramos más de Él, las cosas que estamos realizando es para la alabanza y la gloria de Dios. Porque Dios se alegra de que le sirvamos. Y entonces ya lo que pensaba hacer en algún momento, que lo hacía tal vez aún en contra de mi voluntad, ya lo empiezo a hacer agradado porque estoy enamorándome cada día del Señor. Ese es el mensaje que Dios quiere para nuestras vidas cada día. Por eso es que yo escudriño la palabra, por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Porque la palabra de Dios es la que habla mi vida, transforma mi corazón. Y ahí es un espejo donde va a mostrar verdaderamente mi condición delante de la presencia de Dios. Es a través de la palabra que yo voy viendo cómo está mi condición delante de Dios y el Espíritu Santo de Dios empieza a redarguir mi vida.
el Espíritu Santo de Dios empieza a ministrar para que nosotros podamos vivir conforme a lo que el Señor nos quiere enseñar. Ahora, en este libro de Apocalipsis, nosotros hemos estado hablando de las iglesias, donde la iglesia de hoy es Tiatira. Sin embargo, quiero nombrar algo rápidamente, que aunque lo he dicho en otras clases, y es sobre los elementos comunes de las cartas. ¿Lo recuerdan? Lo había en algunas clases. Los elementos comunes de las cartas. Son 7 cartas, Apocalipsis, ¿verdad? Y cada una tiene una estructura semejante. Por lo menos. Primero viene y normalmente comienza una comisión. Escribe al ángel de la iglesia. Entonces todas, o la mayoría de las cartas comienzan, escribe el ángel de la iglesia. La que está en Éfeso, la que está en Sardis, la que está en Esmirna, comienza así. Luego viene un saludo o una representación de Jesucristo. Por lo menos en la clase de hoy, en el capítulo 2, 18, dice, escribía al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Entonces, hay un saludo, una representación de Jesucristo. Luego viene una alabanza. En la mayoría de las iglesias hay una alabanza de parte de Dios. Yo conozco tus obras, y empiezan a dar lo bueno o el elogio de Cristo a esa iglesia. Después viene un reproche. Pero tengo contra ti, y entonces ahí. Luego viene y le da un consejo. Por decir un ejemplo, mira de donde has caído, arrepiéntete. A esa reprensión el Señor le da un consejo. Después viene un llamado, el que tiene oídos para oír oiga, y luego viene la promesa. Al que venciere, yo le haré tal y tal cosa. Esa es la estructura de todas las cartas. A partir de esta carta de hoy, la estructura final cambia, porque siempre de las 3 iglesias que hemos hablado hasta ahora, primero viene el último versículo que dice, el que tiene oído para oír, oiga, y luego da una promesa. En esta carta, ya a partir de esta iglesia, dice, da la promesa al que venciere, y luego el que dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y a nombre de Cristo. Ahora pregunto, hermano. Pregunto mucho. Tranquilo, solamente una pregunta. ¿Cuántos estuvieron en la clase? ¿Cuántos estuvieron en la clase? Puede levantar la mano, hermano, porque dicen amén, calladito. Ahí uno los levanten y la van rapidito para que no les pregunten mucho. Solamente alguien hizo así. Más nadie estuvo en la clase, hermano, también la levantó así. La levantan en su corazón. Tranquilo, hermano, yo no le voy a preguntar, no le voy a mentir. Probablemente sí les pregunto. Hermano, lo importante de estudiar la clase es que usted, aparte que me pueda ayudar a mí en la clase, yo estoy dando la clase, pero de repente hay cosas que usted vio en lo que estudió que tal vez yo no lo vi. Usted no puede participar para enriquecimiento de la iglesia, y es parte de nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos, Dios nos llama a escudriñar la palabra de Dios. Y si tenemos ya un capítulo para estudiarlo, bueno, vamos a estudiar estos versículos que fueron 11 versículos, entonces creo que también es bueno para nuestra vida espiritual. Amén. Ahora, la iglesia de Tiatira, de las 7 ciudades, de algo aquí de la parte histórica o geográfica de la iglesia, amén. O de la ciudad, perdón. Vamos a hablar un poco de la ciudad. Esta ciudad está situada a 65 kilómetros al suroeste de Pérgamo, entre los valles del Caipo y del Hermo, y estaba abierta a una fertilísima llanura. Bueno, normalmente las ciudades antiguas estaban edificadas en zonas montañosas para poder tener mayor facilidad de defenderse contra los enemigos. La mayoría de las ciudades están en una montaña de repente, para que cuando vinieran los enemigos a atacar tuvieran más facilidad de defenderse. Sin embargo, esta ciudad estaba en un valle, que es algo extraño, ¿no?
era una llanura fértil. Esta ciudad fue fundada por Seleuco I, Nicanor, en el 355 al 280 a.C. ¿Ustedes han escuchado este nombre, Seleuco? Porque hay un poquito de historia. ¿Cuál es de Seleuco? Recordemos que había un general llamado Alejandro Magno. ¿Lo han escuchado? Ese fue un general. Exactamente. Cuando Alejandro Magno iba a morir, él separó su imperio a 4 generales. Y eso también lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando habla de alguien que fue herido y su reino fue repartido a los 4 vientos, se habla de Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno tuvo uno de sus generales, era este hombre llamado Seleuco I, y él fue el que fundó la ciudad de Tiatira. Luego esta ciudad sabemos que cayó en manos de los romanos. Algo que caracterizaba esta ciudad era que era célebre por su comercio, sus hilaturas de lana y su tintorería. De allí era una persona que están hechos los apóstoles. Ustedes en el libro de Hechos, capítulo 16, se encontraba el apóstol Pablo predicando, haciendo sus viajes misioneros. Luego va a la iglesia, a la ciudad, de Filipos. Y en esa ciudad, él predicando, dice el 16:14 de la manera siguiente. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese alerta a lo que Pablo decía, y fue bautizada, y bueno, y su familia. Es decir, que esta mujer, bueno, como decimos la palabra, se lee aquí, era de Tiatira. O sea, que una ciudad nombrada en otra parte de la escritura. O sea, una ciudad real. Amén. ¿Qué más se puede decir de esta ciudad? Dice que era importante porque está en una posición estratégica, en lo que eran las rutas comerciales, en la parte religiosa tenía un templo a Apolo y a Artemisa. Se cree, hermanos, según los comentaristas, que en esta ciudad, al ser comercial, existían diferentes gremios de trabajadores, es decir, los gremios de las personas que tejían, los gremios de artesanos, los gremios, o sea, tenía diferentes gremios con diferentes trabajadores, grupos trabajadores organizados, pero no solamente era el grupo de trabajo, sino que también estos grupos tenían un Dios que los ayudaba en ciertas cosas. Así que una persona que pertenecía a un trabajo, muy probablemente iba a ser inducido a participar por diferentes prácticas para estos dioses. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces, se cree que estos gremios habían sus dioses también, así que había una relación entre lo que era la parte laboral con la parte religiosa. Por eso que cuando leamos la carta vamos a ver tal vez lo difícil que podía ser un cristiano en Tiatira y la posición que tenía que marcar delante de Dios y delante de la ciudad que lo rodeaba. En otras cartas, hermanos, nosotros hemos leído de que los cristianos tenían cierta persecución. Si usted lee por lo menos la iglesia de Esmirna, era una iglesia perseguida. Y la iglesia de Pérgamo, nosotros leímos la clase anterior, de que alguien que se llamaba Antipas fue ejecutado en medio de la ciudad de Pérgamo, ¿cierto? ¿Se recuerdan? De Antipas, aquel hombre que se cree que fue en un buey de metal, y fue cocinado a fuego lento, por creer en la palabra de Dios. Y en Esmirna se cree, aunque no dice la Biblia, pero la historia de Policarpio, que también fue quemado a la hoguera.
Sin embargo, en la parte de Tiatira no se observa ninguna persecución, algo que llama la atención. Y es que cuando el cristiano no tiene ningún tipo de persecución en su vida, algo está pasando. Porque el mundo no va a atacar a lo que es el mundo. El mundo va a atacar lo que es diferente al mundo. Va a atacar lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque es diferente. O sea, la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros que en el mundo tendríamos aflicciones. Y confiar, yo he vencido al mundo. Pero si yo no estoy sufriendo una persecución, probablemente es porque me estoy acomodando a ciertas cosas del mundo. Y entonces existe o falta algún tipo de diferencia entre mi persona como cristiano y el mundo. Y no es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a los cristianos a ser luz en medio de la oscuridad. Ahora, nosotros leemos la carta de Tiatira y en ninguna parte se habla de lo que es la persecución. Este es como hablando un poco, haciendo un poco de un sondeo, ¿ven? Porque va a entrar realmente en lo que es la clase o el mensaje a la iglesia. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Se continúe. Entre las iglesias que hemos hablado hasta ahora, por lo menos Éfeso tuvo el elogio de Dios de que rechazaba el mal y tuvo su crítica. Esmirna tuvo su elogio y no tuvo ninguna crítica. Pérgamo tuvo su elogio y su crítica. Ahora Tiatira empieza el mensaje así: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién está dando el mensaje? ¿Quién está dando el mensaje? El Hijo de Dios. Nosotros vemos, hermanos, que una de las cosas por la cual fue perseguido Cristo en su ministerio en la tierra era por hacerse llamar Hijo de Dios. Para nosotros como cristianos está claro. Voy a invitar a un hermano que pueda leer Mateo 26, del 63 al 66. Mateo 23, del 63 al 63. 63 al 66. Y otro hermano que lea, por favor, Juan 19, 7. Y al nombre de Cristo, ¿algún hermano tiene el pasaje de Mateo? Mateo 26, del 63 al 66. Voy a leerlo. Vale, más. 63 al 66. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo del rey. Amén. Ahí estamos hablando que Jesús está delante de Caifás y le estaban diciendo, le están preguntando si eres el Hijo de Dios.
Jesús abiertamente ya lo había manifestado: yo soy el Hijo de Dios. O sea, no es como nosotros hoy en día que decimos que somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios cada uno. Pero en el caso de Jesús, decir hijo de Dios es que está hablando de su divinidad, está hablando de su deidad, se estaba haciendo semejante a Dios. Hoy en día, deportivamente, la gente dice: todos somos hijos de Dios, porque Dios nos creó, pero estamos reconociendo que somos seres humanos. Y nosotros, cuando hablamos como cristianos de que somos hijos de Dios, estamos hablando de que somos adoptados, hijos por adopción, por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos hecho o somos hijos de Dios. Sin embargo, cuando Jesús aquí está declarando que es hijo de Dios, está hablando de su deidad. Este pasaje que habla aquí de que veré al Hijo del Hombre sentado, viniendo a las nubes del cielo, lo podríamos hasta leer en el libro de Daniel. Cuando Daniel se habla de la visión de las 4 bestias y habla de los reinos, los reinos del hombre, y que viene y va a ser destruido los reinos del hombre, dice que al final de todo esto, después de aquel cuerno pequeño que hablaba grandes cosas y todo esto, dice que vino uno semejante al Hijo del Hombre, descendiendo de las nubes a la tierra. Entonces Jesús está usando esto en su defensa, diciéndole a los sumos sacerdotes: yo soy el Hijo de Dios. En el libro de Juan, la otra cita, 19:7, nuestro hermano Will, solamente el 7. En verdad, le dio el Espíritu Santo. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Amén. O sea, estamos hablando de que las personas, los judíos, en su momento que Jesús tuvo el ministerio en la tierra, no quisieron reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, el Señor, cuando se le presenta a la iglesia de Tiatira, está diciendo: en nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Después viene y dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Estamos hablando de alguien que no se le puede esconder nada. Que si tiene ojos como llama de fuego, es porque todo lo escudriña. ¿Qué hace? De repente tenemos una luz aquí. En aquel tiempo de repente estaban las lámparas, ¿cierto? Una llama de fuego. Si una persona entra a una cueva oscura, sin una llama de fuego, ¿podía ver algo? ¿Por qué? Porque estaba oscura. Sin embargo, si viene alguien con una antorcha, una llama de fuego, y entraba a aquel lugar, entraba claridad. Asimismo son los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios pueden ver en lo más profundo de nuestro corazón. Dice alguien, un comentarista, usó estas palabras y me gustó anotarlas para compartirlas con ustedes. Dice de esta manera: los ojos de Cristo, con su luz divina, omnisciente, penetran en el interior de las almas y de los corazones, sin que se le escape la sombra del pecado más secreto. Lo vuelvo a repetir. Vamos a repetirlo nuevamente. Los ojos de Cristo, con su luz divina, omnisciente, penetran en el interior de las almas y de los corazones, sin que se le escape la sombra del pecado más secreto. O sea que es una luz muy grande, no es una pequeña luz opaca, sino que es una luz que resplandece delante de todo. O sea que el Señor, como hemos leído en este título de la clase que se ha estado trazando por 4 domingos, que Jesús conoce, elogia y amonesta a su iglesia. Bueno, Jesús conoce a la iglesia, y conoce a cada uno de nosotros, y conoce el corazón de cada persona. Mi pecado no se puede esconder delante de la presencia de Dios.
Lo que yo puedo hacer en oculto se le puede esconder a cada uno de ustedes. Yo puedo esconder mi pecado y de repente ustedes no lo van a saber. Sin embargo, delante de Dios, mi pecado queda descubierto, porque su luz alumbra ninguna sombra, ninguna variedad. Dios observa todo, y eso es lo que está diciendo la iglesia. Y el que tiene pie semejante al bronce fundido, dice esto. ¿Algún hermano pudiera decirme por qué se habla de los pies como bronce fundido? Aquí dice que simboliza la firmeza y la pureza y el poder. Amén. Dice el poder para nosotros. Amén. Otro hermano aparte de la hermana, creo que no la escucharon por allá. La hermana habla de la firmeza y para juzgar. Si nosotros vemos, hermanos, en los salmos, y el nombre de Cristo. En el Salmo 110. Alabado es el nombre del Señor. En el versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor. Estamos hablando del Padre al Hijo, ¿cierto? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos hablando de un juicio de parte de Dios. Nosotros podemos ver y entendemos por la palabra del Señor que cuando Cristo vino primera vez como hombre, vino para la redención de cada uno de nosotros. Ahora, en su segunda venida, Cristo viene para juzgar la maldad de los hombres. Y está mostrando a Cristo, que es el Hijo de Dios, que escudriña los corazones y viene para pisar con fuerza y poder, ¿verdad que sí? Para pisar aquello que no está bien, para juzgar a las naciones. Y en el Salmo capítulo 2, estos versículos, tengámoslos en mente, porque más adelante habla también de esto. Salmo capítulo 2, verso 9. Salmo capítulo 2, versículo 9. Dice: vamos a leerlo desde el 7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Amén? Y en Isaías 63:3, en el nombre de Cristo, dice de la manera siguiente. Vamos a leer el versículo 1, dice: ¿quién es este que viene de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. Está respondiendo: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Alguien le pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado en el lagar? Y responde el que está hablando: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Estamos hablando de Cristo, ¿verdad que sí? El que viene a juzgar a las naciones y que los redimidos, dice la palabra de Dios, van a resplandecer. Ese es el mensaje de Dios
iglesia y es su presentación delante de Tiatira. En el nombre de Cristo. Ahora leamos hermano, esta carta. Haré un pequeño paréntesis rápidamente. Esta carta pareciera que fueran como dos cartas en una. ¿Por qué? Porque se está hablando de un motivo principal a un juicio a la tolerancia a Jezabel. Pero también se le está hablando a una iglesia que no han caído en la condición de tolerar a esta mujer. O sea, se le está hablando a dos tipos de personas dentro de una iglesia. Esto pudiéramos entender de que pudiera ser que había una división dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Si me corrigen, me equivoco. Si me equivoco, me corrigen. Me corrigen si me equivoco, hermano. Borra esa parte del video. Hermanos, pensamos que es así. Que el mensaje era como dividido a dos grupos de cristianos dentro de la iglesia. Sin embargo, el Señor empieza con un elogio. Porque no todo es reprensión de parte de Dios. A veces nosotros pensamos, pero siempre me caen a palo. Hermano, Dios primeramente te elogia. Pero el hecho de que te elogie y que me elogie no quiere decir que lo que estoy haciendo mal no me lo va a decir también. Eso quiere decir, hermano, que si yo estoy orando constante, el Señor le va a decir: oye, hermano, te estás esforzando en la oración, sigue esforzándote en la oración, pero está dejando de ayunar. Entonces el Señor te va a dar tu elogio y me va a dar mi elogio tal vez, pero también te va a exhortar. Ahora, esta iglesia de Tiatira, Dios le está diciendo que conocía sus obras. En el versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oye, tremendo elogio, ¿verdad que sí? El Señor conoce nuestras obras. Nosotros entendemos, conocemos, como lo hemos dicho en otras clases y en otras clases de otros hermanos, de que las obras que yo realizo no es para la salvación. Entendemos que yo no puedo ser salvo por medio de las obras que hago. Sin embargo, entendemos que una persona redimida por la sangre de Cristo tiene que obrar. Porque yo me llamo cristiano, pero no ejecuto la obra de Dios, entonces no estoy respondiendo al amor con que Dios ha hablado a mi vida. Entonces tenemos que obrar. Y Dios conocía las obras y conocía el amor de esta iglesia. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 35, dice: gloria al nombre de Jesucristo. Es 11. Es 13. Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. O sea que lo principal que caracteriza a la iglesia debe ser el amor. Un amor movido por medio del Espíritu Santo de Dios. No un amor aparente, sino un amor genuino. Nosotros leemos el libro de Primera de Corintios, no sé si el pastor tocaría algo de eso del amor la semana pasada, no sé, porque la semana pasada hablando de los bienes espirituales. Y él habló algo del amor, me imagino. Yo no estuve presente aquí. Pero en Primera de Corintios da las características del amor, que es un don espiritual. Yo no puedo amar si no tengo el amor de Dios. O sea, Dios deposita su amor en cada uno de nuestros corazones. Y ese amor se tiene que ver reflejado a amar al prójimo. Y al nombre de Cristo. Pero los hermanos un poco cansados. Hermanos, tranquilo que la clase no hace muy tarde.
Hermano, alabemos al Señor. El amor fue una de las características de esta iglesia. Luego viene su fe. Y es algo que muchas veces nos falta a nosotros. La fe, como nombraba al principio de la predicación. A veces no tenemos la confianza en el Señor para luchar en medio de las pruebas. Y a veces nos falta fidelidad delante de la presencia de Dios. El Señor se pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que queda en el aire y que nosotros hoy podemos verla en estos tiempos, donde pareciera que la fe fuera menguado, donde muchas personas han dejado de creer al Señor. Y los que decimos que creemos, nos falta demostrar que realmente creemos en el Señor. Si nosotros, hermanos, creyéramos realmente lo que Dios nos habla en su palabra, creo que nuestra condición espiritual del día de hoy fuera diferente. Escuchaba un mensaje que pasaron por el grupo, no sé si lo vieron, un corto de un mensaje de una persona. Él hablaba y decía que si él pone un ejemplo hipotético, donde si una persona fuera de repente con una máquina del tiempo, un día antes a la fecha de la destrucción de las Torres Gemelas, y esa persona conociera que ese día va a ser destruida las Torres Gemelas, pero no tiene prohibido decirlo, simplemente hablarle a esas personas, predicarles, sabiendo que el día siguiente ha de morir, su mensaje de repente fuera diferente, porque conoce que esa gente va a morir ese día siguiente, y entonces él ese día le está predicando para que sean salvos. Y esta persona decía en su mensaje que Dios en cierta forma le hablaba y le decía que su mensaje tendría que ser así todo el tiempo. Ahora lo traslado yo a nuestras vidas. Nuestra vida es como si Cristo fuera a venir hoy. Mi predicación al perdido es como sabiendo que esa persona puede morir en cualquier momento. Hermanos, supongamos que usted está dando un familiar suyo que está a punto de que usted sabe que está perdido sin Cristo. Está hablando a esa persona. Su mensaje a esa persona va conmovida, creyendo que esa persona se va a perder si no acepta a Cristo en ese momento, que necesita arrepentirse de sus pecados, que necesita volverse a Dios. Si yo no estoy predicando de esa manera, es porque prácticamente no estoy creyendo lo que estoy predicando. No estoy conmovido en mi corazón de que esa persona va a morir y va a pasar una eternidad en un lago de fuego. Tiene un castigo de parte de Dios. Nosotros cuando observamos el panorama mundial hoy en día, que es cumplimiento de la palabra de Dios, nuestro estado debería de ser de alerta y de convencer a aquella persona que se va a perder. Pero para eso tengo que creerlo. Y esta iglesia, Dios conocía su amor y su fe. Conocía su servicio. Estamos sirviendo, somos servidores. Y al nombre de Cristo. Me escucho solamente el sonido del respirador. Hermanos, Dios nos ha llamado a servir. Tanto así, hermanos, que Dios escogió 7 hombres para que sirvieran dentro de la iglesia, que son los 7 diáconos. Dios no los llamó a servir, a hacer un servicio. Y de repente el servicio es una de las actividades más menospreciadas dentro de la iglesia. Porque a cualquiera de repente le gusta ser tomado en cuenta para llevar una actividad aquí en el público. Una actividad de repente, oye, no me toman en cuenta para cantar. Oye, se le ponen a la hermana fulana. Bueno, a mí no me van a poner mucho porque yo no canto muy bien. Pero, oye, o si me ponen a predicar al hermano Joan, se me ponen a predicar a mí, yo también predico bien. Y de repente anhelamos o queremos
que nos pongan en este lugar a llevar un mensaje. En nombre de Cristo. O que me pongan a cantar. Oye, no me toman en cuenta. Pero hermanos, ¿cuánto anhelamos servir? Vengan de repente, oye, el lugar de la iglesia. Yo lo que puedo decir, yo la puedo barrer, aunque no me queda muy bien. Pero subestimamos de repente las actividades de servicio dentro de la iglesia. Muchas personas anhelan y dicen llamados. Yo quiero que Dios me llame a predicar. Pero Dios te ha llamado a servir y no lo están haciendo. Pero Dios ve el servicio que realizamos. Amén. Dios lo observa. Dios no lo está alabando a ellos por sus grandes predicaciones. Lo está alabando a ella por su servicio. Dios nos llama a servir. Amén. Y tu paciencia. O sea que tenía buenos elogios. Dios sabe porque son las cosas. A veces uno cree que está bien y no está bien. Y tus obras postreras son más que las primeras. A diferencia de Éfeso, ¿te recuerda Éfeso? Que tenía grandes obras también, pero habían dejado su primer amor. O sea que las obras de Éfeso habían disminuido, habían menguado. Sin embargo, esta iglesia tenía estas obras y sus obras postreras eran mayores que las primeras. O sea que ahí ha habido un avance. Habían crecido en amor, habían crecido en paciencia y habían crecido en servicio. Y Dios lo vio. Pero entonces viene el reproche de parte del Señor. Y al nombre de Cristo. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Y al nombre de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿hicieron la tarea? ¿Investigaron lo de la tarea? ¿No la vieron? La tarea era sobre Jezabel, investigar sobre Jezabel. ¿No la pusieron en el mensaje? Bueno, gloria a Dios. Alaba el nombre de Cristo. Bueno, pero vamos a preguntar, ¿quién era Jezabel? Ya que nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Quién era Jezabel? Bueno, según la primera de Reyes, era esposa del rey Acá, de Israel. Amén. Porque es protagonista de la persecución de los seguidores de Isabel. En aquel entonces, en el antiguo testamento. Ahorita en el Apocalipsis no sabría decir exactamente si era una representación simbólica o era una mujer en particular. Amén. Tenía una profecía sobre ella que iba a ser comida por los perros. Amén. Que se describe como una mujer malvada y dominante que promovió activamente el culto a los dioses al inicio de Baal. Amén. Elvi, ¿Alguien iba a decir otra cosa? Elvi. O sea, se dice que cuando se habla de la fornicación, se está hablando en un sentido espiritual. Porque muchas veces la palabra fornicación no se usa para un acto de inmoralidad, sino para una infidelidad espiritual que los hijos de Israel cometieron contra Dios. Se dice también que no hay una referencia de que Jezabel haya sido prostituta. O sea, eso fue una de las cosas que yo pude leer. Amén. O sea, no hay un texto bíblico que avale eso, sino que se habla en un sentido espiritual. Amén. Veamos lo siguiente. Aquí en el libro de Apocalipsis se nombra una Jezabel. Se cree que realmente la persona a la que se le está refiriendo no se llamaba Jezabel, sino que su conducta y su forma de actuar la asemejaban a aquella Jezabel de la antigüedad. Algo así como de los nicolaitas. Algo parecido a lo que hablamos de los nicolaitas. Y
Y algo parecido a lo que hablamos de lo que seguía la doctrina de Balaam. Ahora, había algo diferente entre esta Jezabel y la iglesia anterior que hablamos. Porque cuando nosotros hablamos de la iglesia anterior, que era la iglesia de Pérgamo, nombramos que estaban dentro de la iglesia personas que retenían la doctrina de Balaam y retenían la doctrina de los nicolaitas. Sin embargo, en esta iglesia se toleraba que esta mujer enseñara. Ya era una persona que estaba activa entre las autoridades de la iglesia, porque le daban una permisión de enseñar cosas contrarias. Pero antes de seguir, vamos a hablar un poco sobre la Jezabel antigua, la Jezabel de esposa de acá, para poder entender un poco por qué el Señor, porque Jesucristo, el que está llamando a esta mujer Jezabel, y al nombre de Cristo. Nos tendríamos que trasladar al libro de Primera de Reyes, donde hay diferentes, está la historia de lo que es el rey Acab. Porque esta mujer tenía diferentes características. Y podemos semejarla a esta Jezabel de ese tiempo, y podemos semejarla a personas que están en este tiempo dentro de las iglesias tratando de pervertir la iglesia. Y al nombre de Cristo. Dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, y al nombre de Cristo. No se me perdió. Donde habla de que acá tomó a 31. Dice de la manera siguiente. Vamos a leer el 30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esta mujer que hizo, primeramente era una hija de reyes de Sidón, es decir, que no era israelita, no era del pueblo de Israel. Primero. Segundo, se involucró con Acab. Esta mujer empezó a promover la idolatría, cultos a Baal. Y al nombre de Cristo. Yo claro aquí unos textos que tenía anotados. Pero vamos a leer lo que tengo aquí. En el capítulo 17 habla de que vino la sequía por parte de Dios a Israel por medio de los pecados que se estaban cometiendo en el lugar. Conocemos lo que fue ¿cómo se llama esto? Entendemos que Dios envió una sequía por medio de Elías. Ahora, ¿qué hizo Jezabel? Jezabel empezó a perseguir a los profetas de Jehová. Nosotros leemos en el capítulo 18, en el versículo 4, dice de la manera siguiente: porque cuando Jezabel, está hablando que Elías se le apareció a un siervo de acá, este es Primera de Reyes 18, en su versículo 4, cuando empezó la sequía en Israel, empezaron a ser perseguidos los profetas de
entonces hubo un siervo de acá que guardó a los profetas. Ese es el versículo que estamos leyendo. Dice, acá, versículo 3, llamó a ti a su mayordomo. A ti era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Atías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Estamos hablando que Jezabel, primeramente, promovía el culto a Baal. En otra parte de la escritura también habla de que acá hacía lo que Jezabel lo incitaba a hacer, que era quitar el culto a Dios y poner el culto a Baal. Y luego está hablando que esta mujer no se conformó con esto, porque ella tenía sus 400 profetas de Baal y sus 450 profetas de Acera, 950 profetas paganos. Y a los profetas de Jehová los empezó a perseguir. Este hombre había guardado 100, ¿cierto? Luego Dios viene y le da una gran victoria al profeta Elías. ¿Lo recordamos, hermano? Aquel evento donde reúne a todos en el monte Carmelo y pone, bueno, el Dios que responda con fuego, este es Dios. Elías puso su sacrificio, aquellos pusieron el suyo, ellos clamaban a Baal. Baal no le hizo caso, Elías se burlaba de ellos. Y entonces vino Elías, clamó a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y descendió el fuego de Dios y consumió el holocausto, consumió la leña, y el agua que le habían echado sobre el altar también la absorbió y pulverizó todo eso. Y todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermano, gócese. Hermano, yo leo este pasaje y me emociono. Jehová es Dios. Y aquí otro, Jehová es Dios, hermano. Jehová es Dios, que es nuestro Dios. Hermano, así. Tan perversa que insultó incluso que, ¿sabe? Le dice que hasta hizo peor de todos los creyentes que empezaron a traer que fue construir un templo a Baal, algo que había hecho un rey que Amén. un templo dedicado a ese Dios. Amén. Y luego que pasó el evento del fuego, esta mujer no se arrepintió. Tenía su templo Baal. Elías le mandó a matar 400 por lo menos. Vamos a dejarlo con la mitad. Mató 400 profetas de Baal. No nombra qué pasó con los 450 de Acera. Pero por lo menos los 400 murieron. Y esta mujer, en vez de decir, oye, realmente Jehová es Dios porque encendió fuego. No, hermano. Díganle a Elías que me hagan los dioses y aún me añadan que si a mañana a esta hora no va a estar como uno de ellos. Ya que Jezabel promueve el culto a Baal, creando templos. Incita a acá a servir y dejar a Dios vivo. Esto lo hace Jezabel. Persigue a los profetas verdaderos de Dios. Y en otros pasajes habla de que Jezabel era a las fornicaciones y a las hechicerías. El hermano Leandro habla de sentido espiritual. Lo que sabemos realmente es que esta mujer era dada a lo ocultísimo. Y sabemos que, bueno, Dios dio la profecía contra ella y esta mujer murió. ¿En el tiempo de quién? De Jehú. Dice que los criados, Jehú dijo, ¿quién está con Dios? ¿Quién está? Y entonces los eunucos están detrás de ella, dijeron que ellos, láncenla por la ventana, la empujaron, cayó abajo, y él vino con el carro, cayó por medio. Ese fue el fin de Jezabel, la victoria antiguamente. Luego estaba Jehú comiendo, dijo, bueno, ella es una hija de rey, vamos a enterrarla. Cuando llegó, nada más estaba la calavera. Las manos y los pies. Los perros se comieron el cuerpo de Jezabel, tal como fue profetizado por el profeta Elías. Esa es la condición, hermano, en la que terminó esta mujer. Hermano, tan terrible fue esta mujer
Y Dios está comparando a esta mujer en Apocalipsis con aquella Jezabel. ¿Cómo la iglesia pudo tolerar esta conducta? Hermano, nosotros nos quedamos sorprendidos. Hermano, si usted ve esto, usted no se queda sorprendido cuando lo lee. Y hoy en día no pasa cosas similares espiritualmente y no nos damos cuenta. Hermano, en la iglesia antigua, como en la iglesia de hoy, se presentan personas que dicen ser algo y no lo son. Porque esta mujer se dice profetiza. Ella se decía que profetizaba. Nosotros leemos el libro en la carta de Éfeso, donde habían falsos apóstoles que no lo eran. ¿Se recuerdan? Y si leemos en el libro, en Esmirna dice, esto se dice que son judíos y no lo son. Y esta mujer se dice que era profetisa, pero no era una profetisa de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, la había escudriñado y sabía que esta mujer no profetizaba la verdad de Dios. No solamente profetizaba, sino seducía. Ahora pregunto, ¿qué significa la palabra seducir? ¿Alguno me puede decir qué significa la palabra seducir? Incitar, atraer. Incitar, atraer. Hermano, permiso, es como los jóvenes de ahora, los hombres no de como antes, que los hombres enamorados, habla con ella es una representación, y le mandan rutinas, como La hermana se ríe, pero la hermana es una realidad que muchas jóvenes de hoy seducen a los hombres. Enrique, en 2 de Pedro 2, versículo 18, habla de la condición de los falsos profetas. Y hay un versículo donde dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pero también, creo que unos versículos más abajo, o anterior a eso, dice que seducen a las almas inconstantes. O sea, que la seducción es un arma principal del diablo. Lo hizo con Eva. Y también, bueno, de los falsos profetas que son inducidos por el mismo Satanás. Amén. ¿Escucharon lo que dijo el hermano Leandro? El hermano Leandro sí fue más fuerte que la hermana, ya no te escucharon. ¿Qué fue lo que pasó? Repítelo. El hermano Leandro nombra una parte en hebreo donde dice aquellos falsos profetas que seducen a las almas inconstantes. O sea que la seducción espiritual es un arma que viene directamente del infierno. Y que nosotros como cristianos no podemos dejarnos seducir por el enemigo. Hermano, la traer a esas personas que por así decirlo no tienen el conocimiento, entonces son fáciles de engañar. Claro, y más que conocimiento, porque obviamente la falta de conocimiento, pero muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y no tienen un verdadero convertimiento. Y al no tener un verdadero convertimiento, como dice el mensaje o el versículo que nombró el hermano, son almas inconstantes. Ahora, cuando una persona realmente quiere buscar a Dios, Dios siempre le va a mostrar la verdad. Puede ser que esté hoy en día en una de estas iglesias que practiquen o prediquen la falsa doctrina, pero Dios, y yo creo que Dios es poderoso, y Dios conoce a cada uno, Dios le va a mostrar que eso que está en esa congregación o en ese mensaje de esa iglesia no es lo que Él le agrada. Pero tiene una persona que realmente conozca a Cristo y se convierta a Cristo. Elvin, disculpa, eso me recuerda a lo que pasó hace alrededor de 19 años aquí. En ese entonces era un hermano, Julio Caña. A pesar de que, bueno, quizás muchos no teníamos el conocimiento que por la gracia de Dios hemos obtenido ahora. Sin embargo, el Espíritu Santo nos permitió identificar que él era una persona que se había desviado. Esa parte que tú dices, pues, de que cuando uno verdaderamente cree en Dios,
a pesar de no tener un conocimiento sólido, la Biblia dice que la unción nos enseñará todas las cosas, porque el Espíritu Santo siempre cuida de nosotros. Con esto no estoy llamando a que no se dé escudriñar la palabra, porque lo primero que la palabra te manda, el Espíritu Santo de Dios, es escudriñar. El conocimiento viene de parte de Dios. Ahora hay un conocimiento intelectual sin la unción que no es de Dios, pero creo que a pesar de eso, me acordé ahorita justamente, porque fue un hombre que en su momento fue usado. Y yo soy fruto de la predicación de ese hombre cuando vino aquí. Yo me arrepentí justamente en una exposición de él, pero después vino con cosas que al final todos vimos que se desvió, pues. Sin embargo, como habíamos creído, el Señor nos permitió que fuéramos engañados. Amén. Hermano, y ese caso que nombra el hermano Leandro, de esa predicación, de este varón, hermano, era un mensaje bastante emotivo. Él estaba ya enviado, pero hacía llorar a la gente. Y los hermanos que de repente eran más duros aquí en la iglesia, yo los veía llorando. Ay, hermano, abrázalo. Y de repente estaba esa parte emotiva donde más de uno lloró. Pero este varón estaba desviado, seduciendo, atrayendo a la iglesia a un mensaje de falsa doctrina, lo que llamamos el G12. Recuerda cuando eso estuvo, los hermanos más que tienen más tiempo, hermano Héctor, recuerda cuando estuvo eso del G12 en auge, recuerda cuando eso estuvo en auge y muchas grandes iglesias cayeron bajo esta falsa doctrina, porque fueron seducidos por hombres que se llamaban siervos de Dios, hombres que hacían milagros y señales. Y el Señor me reveló que ahora de esta manera, de 12 en 12 va a crecer la iglesia. Hermano, ¿y cuántas iglesias fueron arrastradas al error? Seducir, hermano, significa, según lo que ustedes han dicho, y el significado que yo anoté dice, atraer y persuadir a alguien para que ceda a los deseos del seductor, ya sea de forma romántica, sexual o con otros fines, como tener favores o que cometa alguna acción, a menudo empleando la persuasión, halagos o inclusive engaños. Y usted no cree que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no intentó seducir a los ángeles allá en el cielo y se revelaron la tercera parte de ellos. O sea que este es un origen diabólico, el seducir con engaño para que las personas caigan en el error. Estaba esa persona seduciendo, enseñando. Pero lo peor era que la iglesia la toleraba. Y dice, tolerar significa sufrir o soportar algo o a alguien con paciencia, pero también implica permitir conductas, ideas o prácticas que difieren de las propias o que no se consideraran lícitas sin necesario aprobamiento. O sea, a nosotros Dios nos habla de tolerar a nuestros hermanos, al débil en la fe. ¿Verdad que sí? Una persona que es débil en la fe debe soportar la flaqueza de los débiles. Pero algo que Dios habla claramente es no tolerar el pecado. Ahora, ¿qué es lo que hacía ella? Enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algunas personas hablan de que esto era algo literal, otros hablan de que era algo espiritual. Lo cierto es que quería desviar a la iglesia a hacer cosas que no eran contrarias o eran contrarias a lo que Dios mandaba. Y dice Dios, y le he dado tiempo para que se arrepienta.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermano, Dios a cada uno le da la oportunidad. Usted lee el libro de Apocalipsis completo, y el libro de Apocalipsis es un mensaje de arrepentimiento para la humanidad, donde usted lee el libro por completo y se da cuenta de que después de cada juicio de Dios, las personas no se querían arrepentir. Después de cada copa, después de cada sello, Dios le estaba dando la oportunidad a la persona para que se arrepintiera y se volviera. Pero ellos que decían, maldecían a Dios, se burlaban de Dios, decían porque se escribió, pero esto es un evento futuro, mi hermano Leandro. Es un evento de algo que va a suceder en los últimos días. Que las personas, Dios permite cosas en las personas para que se arrepientan. Y esta Jezabel no se quería arrepentir. Ya Dios le había dado tiempo de que lo hiciera. ¿Usted cree que a la Jezabel histórica Dios no le estaba dando tiempo de arrepentirse? Porque el día pudo haberla llamado al Monte Carmelo. Y de repente la fueron mandado a matar de una vez. Y yo creo que la multitud de la primera que fueron matados por la ciudad de Jezabel. Dios le está dando tiempo a arrepentirse, no se arrepintió. Ahora Dios le estaba dando tiempo a esta mujer de arrepentirse y no quería. Y como ella no se arrepentía, entonces dijo, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aún le está dando oportunidad de arrepentimiento. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sean vuestras obras. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el camino de Dios es serio. El evangelio es algo real. Hermanos, ¿cuánto ocultismo no se ha presentado dentro de las iglesias? ¿Cuántos, hermanos, falsas doctrinas hablamos? Pero también perversión. Hermanos, dentro de las músicas llamadas cristianas, una de las que siempre nombramos es aquella que le cantan al muerto. ¿Cómo es? Yo te extrañaré, dice. Y la persona empieza, yo te extrañaré, tengo por seguro, y ponen la música y la gente llorando. Y entonces lo peor no es que le cante al muerto, sino que el muerto le responde. Ya no llores por mí, le dice el muerto. Hermano, y en un grupo cristiano, supuestamente, no sé cómo estará ahorita, pero supuestamente era un grupo cristiano. Y está cantando un muerto, invocación a un muerto. Y eso no es una herejía de la palabra, contra la palabra de Dios. Lo es. Elvi, eso sutilmente se mete hoy cuando por lo menos recordamos un familiar muerto y ponemos en el estado cuánto te extraño si estuvieras aquí, o le hacemos como una dedicatoria a la persona como si nos estuviera escuchando. Y yo he meditado en eso. Por cierto, mi hermano ayer cumplió 20 años muerto, Rich. Y yo no la puse. Pero meditaba en eso porque un familiar en estos días puso al abuelo de esa persona que había partido y le puso como una dedicatoria. Y, oye, ¿será que esa persona está escuchando, está viendo el mensaje que ella le está escribiendo? Porque será que a veces no tiene sentido lo que publicamos. O sea, no entendemos de que ya ellos están en un lugar donde, y no estoy llamando a esto que no recordemos a nuestros familiares, pero creo que debe ser algo personal, no secreto. Y no tienen parte, pero es que no tienen parte No sé. Claro, porque no está mal que, obviamente, si un familiar nosotros ha fallecido, lo extrañemos y tengamos nuestro dolor. Y de repente, obviamente, tenemos que seguir adelante, porque, bueno, es parte de la vida. Pero aparte de eso, está esa parte que trasciende lo que es la escritura, cuando se convierte en una invocación a un cuerpo. Y si yo voy abriendo una pequeña ventana, entonces eso va avanzando. Hermano, dentro de las iglesias se han metido cosas donde se habla del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuánto no se habla del Espíritu Santo? Y el Señor se está moviendo, el Espíritu Santo está descendiendo.
y es una música sentimental que está haciendo llorar a la iglesia. Y el Señor dice que vendrán años de prosperidad. Hermano, la palabra de Dios habla que en tiempo antiguo que aquel profeta que decía algo y era mentira, eran apedreados. Hoy en día esos profetas se han equivocado más y todavía los tienen en alto. Se han burlado de Dios, hermano, y todavía los tienen en alto. Y empiezan a decir cosas, que Dios va a hacer algo que ni siquiera en la Biblia lo dice, que Dios me va a poner una escarcha en la mano, que va a encender un aceite literal. Eso no es algo que está en la Biblia. Pero la iglesia, muchas iglesias toleran eso y permiten que se enseñe dentro de las congregaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano Joan. Varias grabaciones de lo que se agendaba y le profetizó a un montón de gente y le decía: Dios me dice que tú no vas a morir. La persona empezaba a llorar de ser como agradecida, pues, y entonces le ponen varias tomas en varias iglesias y a varias personas le decían las mismas palabras: yo nunca le decía que tú no vas a morir, pues, un montón de cosas así. Y después aparece la cara del predicador riéndose como de que la gente le cree la profecía, pues. Y otra cosa es el movimiento ahorita que la música que ha evolucionado, como más bien ha retrocedido lo que es la adoración, que se llama la evolución, ¿no? Ahorita hay mucho lo que es una cultura que le llaman worship, es una palabra en inglés que realmente significa adoración. Pero uno cuando ve este tipo de grupos, se denominan bandas, desde el sistema de adoración no tiene nada que ver con la oración. Mayoritariamente se enfoca en que Dios lo bendiga a uno, de que Dios derrame sus visiones, de sentir la presencia de Dios, pero no tiene nada que ver con la oración. Y eso se ha metido mucho dentro de las iglesias pentecostales hoy en día. Marco G, San Antonio de Romero, Alex Campos, hay campeones de historia, divertido. Ya quedaron de la historia. Son este tipo de movimientos que realmente son juveniles y es muy explosivo el ambiente, es muy emocional, pero no tiene nada que ver realmente con la adoración. Y es lamentable, hermano. Hermano, hoy en día hay muchas predicaciones que son emotivas, mensajes de positivismo. Tú sí lo vas a lograr, tú sí puedes, y eso lo dice cualquier psicólogo que no predica la Biblia. Eso lo dice cualquier influencer de motivación personal, camuflajeado el poder de la mente dentro de las iglesias. No, tú con tu mente lo vas a lograr. La palabra lo dice que nosotros no logramos nada, sino que la fe en Cristo es la que me ayuda a mí a luchar en medio de este mundo con tanta tinieblas. Entonces, hay una fornicación dentro de muchas iglesias hoy en día espiritual, un adulterio espiritual. Usted ve las coreografías que hacen, las músicas, salsa y merengue dentro de la iglesia, reggaetón que se usa, imagínense usted, hermano, reggaetón que se usa en el mundo para denigrar a la mujer. Y entonces viene un reggaetonero cristiano, una música que la usan en el mundo para fornicar y adulterar y para hacer infiel el hombre a la mujer y la mujer al hombre, y la quieren meter dentro de la iglesia. Y la iglesia lo tolera. No puede ser. El Señor habla no tolerar estas prácticas. Y por eso es que Dios le dijo a esta mujer, le dijo: bueno, como ella no se quiere arrepentir, ahora yo la voy a arrojar en campo. Viene el castigo de parte de Dios. Si tú como iglesia no actúas, entonces Dios actúa. Hermano, hay que tener cuidado, porque podríamos hablar de tríbulas y cizañas, pero este no es el caso. Este es de una tolerancia abierta a una falsa doctrina, una falsa práctica de la presencia de Dios. Y de repente nosotros vemos las cosas muy abiertas, las podemos distinguir, pero hay cosas sutiles que a veces no estamos velando y se pueden introducir dentro de la iglesia. La palabra habla de las cosas pequeñas. Amén. Son cosas que pequeñas simplemente se van metiendo hasta la palabra clara, las cosas pequeñas. Y uno a veces como pueblo te va dejando que esas cosas vayan entrando
y se va adaptando. Como una muchacha que me dice a mí que ella es una doctrina y me dice no, que nosotros debemos adaptarnos a la época que estamos viviendo. O sea, que las cosas van cambiando. Y yo le digo, yo no estoy de acuerdo, porque la palabra de Dios dice que ella no cambia. Ella es la misma ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. O sea, que Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces la palabra de Dios no cambia, porque yo debo adaptarme a todo lo que va sacando el mundo. La va a encontrar en la palabra. Amén. Y son cosas pequeñas, como lo dice la palabra, ¿sí? Las cosas pequeñas. Cosas que lo dice la palabra y que a veces nosotros dejamos que se metan dentro de la iglesia. Vamos a hablar de nuestras propias vidas. ¿Cuánto hemos dejado que esto entre en nuestras vidas? Y somos activos en las redes sociales. Hermanos, y de repente lo usamos algunos para ver de repente lo que está pasando. Pero hermanos, cuando nosotros vemos aquí en el mensaje a Tira, dice este mensaje, el versículo 24. Pero a vosotros los demás que están en Tiratira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A veces nosotros queremos conocer, entender, meternos más de lleno. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo aquí, le dice la iglesia de Tiatira, a los que no han conocido esa doctrina. Una cosa es que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y entendamos que hay falsa doctrina. Y otra cosa es que nos metamos profundamente a estas falsas enseñanzas. Hay un grupo de cristianos donde tal vez esta Jezabel estaba induciendo a que conocieran esta profundidad de Satanás. La Biblia no especifica realmente a qué se refiere. Se cree que pudiera ser la misma herejía que estaba predicando, o tal vez pudiera ser algo más profundo. Bueno, para conocer más de Dios, conocer lo más profundo del diablo. Una cuestión totalmente ilógica, ¿verdad que sí? Porque si nosotros conocemos a Dios, no nos hace falta más nada. Si conocemos a Cristo, ¿qué vamos a estar conociendo los demás? Hermano, usted quiere luchar en contra de la falsa doctrina, escudriñe la palabra de Dios. Yo escudriño, la tengo que escudriñar, la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios, cuando venga una doctrina sutil, el Espíritu Santo de Dios que está en mí me va a recordar lo que ya escudriñó en su palabra y vamos a tener la forma de contrarrestar esa falsa doctrina y esa falsa enseñanza, esa falsa práctica dentro de la iglesia. Ahora, a estas personas que no se habían sumergido, porque estamos hablando de una iglesia dividida, los que pecaban, Jezabel, los que toleraban el pecado de Jezabel, los que se han involucrado con ella, pero el grupo fiel a Dios, como hoy en día, hermano. Hoy en día hay grupos fieles al Señor en medio de esta corrupción moral. Hermano, se llaman iglesias cristianas, escúchenlo, se llaman iglesias cristianas pentecostales, cantan coros, usan falda, hermana, pero toleran el pecado dentro de la iglesia. Hermano, hoy en día hay algo dentro de muchas iglesias donde caen pastores en pecado y lo permiten dentro de la congregación. Vergüenza debería darnos como cristianos, porque antes criticamos a los católicos, descubrían a los católicos en pedofilia, en homosexualidad. Y usted pone a ver las noticias hoy en día y cuántos pastores han caído en esto. Allá en Colombia, uno que estaba presidiendo el hijastro, lo pusieron preso porque abusaba de la muchacha. Hermano, y en iglesias donde los pastores han caído en adulterio, lo suspenden por un tiempo y después lo van a colocar como pastor de la iglesia. O la organización se lleva al pastor y lo lleva a otra iglesia y aquel sinvergüenza sigue haciendo maldades en la misma iglesia, tolerando el pecado dentro de la iglesia. Dios no pacta con el pecado. La palabra es clara de que el ministro de Dios debe ser irreprensible para que no caiga en descrédito de lo de adentro ni de lo de afuera. Y esto estaba pasando dentro de la iglesia. Pero entonces el Señor al remanente les dio una promesa. No tiene que poner otra carga, pero lo que tiene es retenerlo. Y es como Dios nos habla a nosotros. Estaba haciendo las cosas que estaban haciendo bien.
reténla. Y entonces da la promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor le da la promesa a la iglesia, al que es fiel. Cuando veamos que este es un privilegio de Cristo, porque el que va a regir sobre las naciones, ¿quién es? Es Jesucristo. Pero Dios le está permitiendo al que es fiel participar de este derecho que el Padre le ha entregado a Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, que nosotros vamos a reinar con Jesucristo. Y este pasaje que leímos, que la quebrará como vara de hierro del alfarero, la leímos en los Salmos, ¿verdad que sí? Cuando se habla del hijo de Dios, que va a quebrar como vaso de alfarero las naciones. Sobre las naciones viene un juicio de parte de Dios. Y Dios a la iglesia le está dando la autoridad. Jesucristo se la está dando. Pero al que venciere. Y no solamente eso, sino que le dice, y le daré la estrella de la mañana. Y al nombre de Cristo. ¿Quién es la estrella de la mañana? ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Es la estrella de la mañana. Amén, pero bueno, amén. Pero se habla de la mañana como ese nuevo comienzo, ese nuevo, cuando Dios saca todas las cosas y venga un nuevo comienzo para la humanidad, la tierra. Y dice en Apocalipsis 22, 16, dice de la manera siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, qué mayor regalo que tener a Cristo con nosotros. Hermano, venzamos y nos vamos a ver en ese momento con Cristo. Le invito, hermano, cuando usted esté en su dificultad, en su prueba, hermano, agárrese de la promesa de Dios. Agarrémonos de la promesa de Dios. Porque lo que estamos viviendo ahorita en este mundo es algo pasajero. Es algo vano. Algo que va a pasar prontamente. Y nosotros como cristianos demos testimonio, seamos fieles, no toleremos el pecado, saquemos de nosotros lo que a Dios no le agrada y seamos fieles en el Señor. Amén. Y vamos a tener la promesa que Dios nos está dando. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que habla el Espíritu Santo. Este es el verdadero mensaje de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es como aquellos falsos profetas que dan mensajes para que las personas, conforme a su propia concupiscencia, reciban un aliciento de lo que ellos están viviendo. Dios está dando un mensaje de prosperidad, aunque Dios puede prosperar a cualquier persona si Él quiere. Dios está hablando un mensaje de arrepentimiento y convertimiento, donde Dios elogia lo bueno que estás haciendo, pero reprende lo malo también. Y nos da la advertencia, nosotros como iglesia, de que avancemos en el Señor. Se cree, hermanos, creen algunos estudiosos que la iglesia Tiatira representa a la iglesia de la Edad Media. Dicen algunos estudiosos. Piensan que la iglesia Tiatira y creen que representan a lo que fue la iglesia católica persiguiendo a los verdaderos cristianos que salieron de ahí. Y de repente lo tiene cierta semejanza. Nosotros entendemos realmente de que cada mensaje a cada iglesia habla de la iglesia de hoy también. Y habla de nuestras vidas personales también. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Si lo estamos haciendo, agarremos el elogio de Dios, pero también lo que Dios me ha exhortado, también. No promovamos un falso avivamiento, un avivamiento sentimental y un mover sentimental. Promovamos un avivamiento real por el Espíritu
santo, que es el de transformar la vida, sentir dolor por el pecado, aborrecer el mal, guardarnos para Dios, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, tener una intimidad real con Jesucristo. Y ese es el avivamiento que Dios quiere para con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios quiere usarnos, pero tenemos que estar preparados para esto. Dios da una preparación para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. A veces no estamos preparados, o a veces Dios nos ha estado preparando y nos da temor de aceptar el llamado de Dios. Hermanos, estamos en el tiempo final, donde debemos aceptar el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya no hay tiempo para postergarlo, ya no hay tiempo para dejarlo atrás. Lo hago después, procrastinando las cosas. No, el llamado es para que nos pongamos a cuenta con Dios y avancemos como Dios quiere. Amén. Entonces ese es el mensaje del día de hoy. Te invito a estar pronto sobre sus pies.